Bueno, creo que es momento de empezar este podcast y de qué mejor manera que presentándome. Yo soy Miguel Rueda, estudiante de cuarto semestre de música en Bellas Artes. El día de hoy vamos a hablar de compositoras, en especial compositoras del barroco. Por un lado estaría Barbara Strozzi y por el otro lado tendremos a Francesca Caccini. Y empezando con la veneciana Barbara Strozzi, es sin duda una de las figuras más interesantes del barroco italiano. Compositora de renombre, reconocida en su propia época en un mundo de hegemonía masculina, como era la música, consiguió destacar guiada por su propia ambición y brillar con luz propia, gracias a la sensibilidad, expresividad y emocionalidad que supo imprimir en su obra. Su intensa actividad creativa dio como fruto hasta 8 libros de música, una cifra que la sitúa entre los compositores más prolíficos de su momento. Y su obra rebasó las fronteras de Italia, llegando a ser conocida en el resto de Europa y siendo incluida en algunas de las principales antologías musicales de la época. De entre las más de 100 piezas que componen los volúmenes que publicó entre 1644 y 1664, destacan en número las arias, las arietas y especialmente las cantatas profanas. Género cuyo desarrollo y evolución Strozzi impulsó en Venecia de tal manera que hay hasta quien la identifica como una de las creadoras del mismo. Manfred Buchholzer define la cantata de la escuela veneciana como una composición vocal en la forma de variaciones estróficas sobre un bajo recurrente. Por su parte, George P. Oftan habla de un recitativo en su forma más primitiva, que rápidamente evoluciona en una mezcla de recitativo y melodía para una sola voz. ¿Cómo llegó Barbara Strozzi a sobresalir de tal manera en una escena cultural mayormente dominada por hombres? Sin duda, gracias a la educación y al apoyo que le suministró su padrastro, al que algunos identifican como su verdadero padre. Giulio Strozzi. Este noble florentino, poeta y libretista de ópera, fue una de las figuras relevantes de la vida intelectual veneciana de aquella primera mitad del siglo XVII. Profesionalmente colaboró con nombres de lo más granado de la música de la época: Monteverdi, Francesco Cavalli, Francesco Manelli y Francesco Sacrati. Una vez que Bárbara alcanzó un grado notable de interpretación vocal e instrumental, su padre la empujó a actuar en público, en las reuniones de la Accademia degli Unisoni, algo inusual en el siglo XVII. Como explica Rachel Rubin, en esa época las mujeres podían aprender a cantar y tocar, pero no podían hacerlo ante otros. Este hecho le lleva a concluir que Giulio Strozzi tenía una visión progresista de la mujer y de su papel en la sociedad en general. Las primeras composiciones de Barbara Strozzi están construidas sobre textos de Giulio, pero progresivamente ella empezó a crear los suyos propios, desarrollando un estilo personal. La cantata centró su interés, a pesar de que en la primera mitad del siglo XVII había sido desplazada en el gusto popular por la ópera que nacía. No sería hasta mucho más tarde en que alcanzaría todo su esplendor como género. Su destreza como vocalista le llevó a destacar la voz de soprano en su obra, otorgándole un gran protagonismo, y de esta forma interpretar ella misma sus propias composiciones en las reuniones sociales que frecuentaba. A pesar del apoyo de su padre, Barbara Strozzi triunfó gracias a su inmenso talento y a la seguridad con la que dirigió su carrera. Quizás su mayor logro fue construir un precedente para las mujeres compositoras al publicar su obra y conseguir abrirse un nicho profesional personal. De la segunda compositora que hablaremos el día de hoy es de la italiana Francesca Caccini. Es considerada la compositora más antigua de una ópera y una de las músicas más destacadas del siglo XVII. Apodada la Cencina en su época de apogeo musical, Francesca nació en Florencia en 1587, en una familia de músicos. Su madre era cantante y su padre un compositor pionero de la música monódica, cuyo mecenas era la familia Medici.
Junto a su hermano y hermana, además de aprender a tocar y cantar, tuvieron una educación humanista enfocada en matemáticas, astronomía y latín. Sus inicios musicales fueron junto a su familia, con quienes actuaban bajo el nombre de Concerto Caccini. Junto a su hermana Settimia, debutaron como cantantes en 1600 para el casamiento de María Medici y Enrique IV de Francia. Su éxito fue tal que pasó a formar con su hermana y el debutante romano Vittorio Arcieri un conjunto que actuaba en la corte de los Medici. Fue en esta época que escribió gran parte de su música, como la musicalización de las comedias del poeta Buonarroti el Joven, La Tanzia en 1613, Segundo Passatempo en 1614 y La Fiera en 1619. También usó su propia poesía para componer 36 canciones solistas en dúos soprano y bajo, que se agrupan en el primer libro de la música. Este compendio puede haber tenido fines pedagógicos debido a la variedad de géneros musicales y las detalladas anotaciones sobre las técnicas vocales. Y así es como concluye este podcast, luego de ver la historia de estas dos grandes compositoras que pueden verse como una imagen de revolución dentro de la época del barroco.